Día 2. El método socrático en acción. Este método, desarrollado por Sócrates en la antigua Grecia, sigue siendo relevante hoy en día y es una herramienta valiosa para el pensamiento y la práctica filosófica. Vamos a recapitular qué es el método socrático. Es un sistema de técnica de investigación filosófica que utiliza el diálogo para explorar ideas y conceptos a través de preguntas y respuestas. En lugar de transmitir información de manera unidireccional, el método se centra en la interacción activa y el cuestionamiento, buscando llegar a una mayor claridad y comprensión de los temas en discusión. Su propósito es estimular el pensamiento crítico y la autorreflexión, permitiendo a los individuos llegar a conclusiones por sí mismos. Sócrates utiliza las preguntas abiertas provocativas para explorar temas en discusión, por ejemplo, la justicia, el bien, la virtud. Estas preguntas diseñadas para desafiar las creencias y las suposiciones del interlocutor permiten una comprensión más profunda del tema. A través del cuestionamiento, Sócrates identifica contradicciones y errores en el pensamiento de sus interlocutores, la refutación contractiva. La refutación no se hace con el objeto de derrotar al otro, sino aclarar y refinar las ideas. Y la exploración dialéctica. En el diálogo, Sócrates usa el proceso interactivo y dinámico, donde la discusión se desarrolla de manera que permita explorar diferentes perspectivas y argumentos, llevando a una mayor claridad y comprensión. Y por último, el autoexamen y la reflexión. La frase "conócete a ti mismo" resume el enfoque de la importancia del autoconocimiento y la autorreflexión como base para la sabiduría. Más adelante, Platón nos dice un conocimiento por reminiscencia, un conocimiento por recordar de vidas pasadas o de una situación pasada las cosas que aprendemos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí se puede hacer una abstracción de cómo abstractamente nosotros podemos recordar ciertas cosas, pero no viene del tiempo lineal, viene de un tiempo cíclico. Y este tiempo cíclico es algo muy abstracto. Y decir que los conocimientos que estamos teniendo ahora vienen de siglos pasados, vienen de otra circunstancia parecida a esta, pero igual por reminiscencia me acuerdo de este conocimiento y tú también te acuerdas de este conocimiento. Es decir, algo, algo abstracto que une el mundo antiguo o el tiempo pasado con el tiempo presente, y es algo muy interesante de analizar el conocimiento como reminiscencia en el segundo Platón. Bien, el método socrático puede entonces aplicarse en diversos contextos, por ejemplo en la educación, la psicoterapia, resolver conflictos entre dos grupos o comunidades y el desarrollo personal también. En la educación, el método socrático se utiliza para estimular el pensamiento crítico y el debate en el aula. En lugar de simplemente recibir información, los estudiantes participan activamente en la discusión y exploran ideas, cuestionando preguntas y reflexiones propias. En la psicoterapia, especialmente en el enfoque de la terapia conductivo-conductual, se utiliza el método socrático para ayudar a los pacientes a cuestionar y reevaluar sus creencias y pensamientos disfuncionales que no les permiten avanzar. En la meditación y la resolución de conflictos, el método socrático se puede utilizar para ayudar a las partes involucradas a explorar sus puntos de vista, comprender las perspectivas del otro y encontrar soluciones colaborativas. En el desarrollo personal, el método socrático puede ayudar a las personas a explorar sus propias creencias y valores, promoviendo una mayor autocomprensión y crecimiento personal. Muy bien, en la aplicación del método socrático se da la pregunta inicial: ¿qué significa actuar éticamente en el trabajo?, te preguntaría yo. Y como no estás presente, me responderías, supongamos: actuar éticamente significa seguir las políticas de la empresa y no hacer trampa. Y yo te respondería: ¿las políticas de la empresa siempre reflejan lo que es éticamente correcto, o hay empresas que ponen políticas que beneficien a la productividad y no al ser humano? ¿O cómo se puede manejar una situación en la que las políticas parecen injustas? Y usted me respondería: bueno, puede existir empresas donde las políticas sean injustas o sean autoritarias, y la reflexión es que aquí hemos explorado la relación entre las políticas de la empresa y los principios éticos de cada persona, y consideramos situaciones en las que las políticas pueden no alinearse con lo que se considera éticamente correcto. También tenemos que entender que
en diferentes contextos se da esta problemática, ¿no? Por ejemplo, hay religiones donde se tiene que rezar a las 10 y a las 2, pero esas horas laborales es éticamente incorrecto no trabajar esas horas, o es éticamente correcto respetar las horas de las creencias de los trabajadores. Es muy interesante este debate sobre qué significa actuar éticamente en el trabajo. Tenemos características del método socrático. También las características se basan en preguntas abiertas, cuestionamiento crítico, refutación constructiva y exploración dialéctica. Así también, como algo que añade a todo eso una capa, es el autoconocimiento y la autorreflexión. Este es muy importante, el autoconocimiento y la reflexión lo vamos a tocar al último, pero como estamos dando ejemplos, vamos a hacer una definición de preguntas abiertas. No son aquellas que no tienen respuestas simples o cerradas. En lugar de buscar una respuesta definitiva, estas preguntas están diseñadas para provocar el pensamiento y la reflexión profunda. El objetivo es fomentar la exploración de ideas y conceptos sin limitar las respuestas a opciones predeterminadas. Esto permite que el interlocutor considere múltiples perspectivas y profundice en el tema. Un ejemplo es: ¿qué es la justicia? La pregunta, el propósito de esta pregunta es abierta e invita a todos a una discusión amplia y detallada sobre el concepto de justicia en lugar de una respuesta breve y simplista. Otro es el cuestionamiento crítico. Esto implica desafiar y examinar las respuestas dadas por el interlocutor para identificar inconsistencias o falacias en el razonamiento o el pensamiento, y el objetivo es estimular un análisis profundo y riguroso de las ideas, promoviendo una mayor claridad y comprensión de los temas en discusión. Un ejemplo sería: ¿cómo puedes estar seguro de que tu definición de justicia es correcta? ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Existen ejemplos en los que esta definición no se apliquen? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu definición de justicia es correcta? Según la ley de mi país, esto es correcto porque lo dice la ley, pero ¿cómo sabes? ¿O existen ejemplos en los que esa definición se aplique en todos los casos? Y va a haber ciertas tribus o va a haber un país donde no existe esa ley, y vamos a ver cómo hay una amplia gama, y también se relaciona con las preguntas abiertas, donde cada persona tiene un cuestionamiento diferente. Incluso podemos criticar o hacer una crítica a nuestro enfoque de justicia que respondamos. El propósito de esta pregunta es desafiar la definición inicial y explorar su aplicabilidad en diferentes contextos. Otra característica es la refutación constructiva, ¿no? La refutación constructiva es el proceso de señalar errores o contradicciones en las respuestas del interlocutor de una manera que promueva la mejora del entendimiento. El objetivo es aclarar, refinar ideas, en lugar de simplemente demostrar que el interlocutor esté equivocado. La refutación busca mejorar la calidad de pensamiento y el conocimiento. Un ejemplo es: si la justicia es simplemente seguir las leyes, premisa o afirmación, ¿qué pasa si las leyes mismas son injustas? ¿Cómo podemos resolver este conflicto? Este tipo de refutación invita al interlocutor a considerar la relación entre la justicia y las leyes y a reflexionar sobre posibles inconsistencias en su definición, que pueda estar construyendo desde un punto de partida inicial donde se refute a sí mismo su propia respuesta de cómo podemos resolver este conflicto. ¿Qué pasaría si las leyes mismas son injustas? Y también tenemos la característica que es dialéctica. Tiene esta exploración dialéctica donde implica el desarrollo, el intercambio activo y dinámico de ideas a través del diálogo. En lugar de llegar a una conclusión final de inmediato, una respuesta final, se exploran diferentes perspectivas y argumentos, y el objetivo es facilitar un entendimiento más profundo y matizado del tema, ¿no? Permitiendo que los participantes consideren y evalúen múltiples puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué otras percepciones sobre justicia podrían ser válidas? Cuando preguntamos sobre justicia, ¿cómo se comparan con tu definición actual de justicia? Las diferentes perspectivas de justicia. Entonces, esta pregunta fomenta la consideración de diferentes puntos de vista y la comparación de ideas, promoviendo una discusión más completa e equitativa.
Otro tema interesante es el autoconocimiento, ¿no? A través del proceso de preguntas y respuestas, Sócrates fomenta la autorreflexión y el autoconocimiento, animando a sus interlocutores a examinar sus propias creencias y supuestos. Por ejemplo, promover una mayor comprensión personal y ¿cómo podemos hacer eso? O otra pregunta, ¿por qué crees que tu definición de justicia es correcta? ¿O por qué tendríamos que promover una mayor comprensión personal? ¿Qué experiencias personales o creencias influyen en tu perspectiva? Esta pregunta anima al interlocutor a reflexionar sobre las razones detrás de las creencias y a considerar cómo sus experiencias personales pueden haber influido en su pensamiento. Muy bien, Sócrates también ayuda a los interlocutores en sus propias conclusiones. Sócrates formula preguntas abiertas que no tenían respuestas simples, y estas preguntas estaban diseñadas para provocar pensamiento y fomentar una exploración profunda, como por ejemplo, ¿qué significa realmente ser justo? Y esta pregunta invita al interlocutor a examinar y redefinir el concepto de justicia, promoviendo una comprensión más matizada del tema. Es muy interesante lo que hace Sócrates, y también tenemos que hablar de la mayéutica. La mayéutica es el arte de parir ideas, en este caso. Es el proceso mediante el cual Sócrates guiaba a los interlocutores para que descubrieran la verdad por sí mismos. Utilizaba preguntas para ayudar a sus interlocutores a dar a luz sus propias ideas y conocimientos y facilitar el descubrimiento autónomo de la verdad, permitiendo que los interlocutores lleguen a conclusiones por sí mismos en lugar de ser simplemente instruidos. Un ejemplo es: ¿qué ejemplo específico puedes proporcionar que ilustre tu concepto de justicia en acción? ¿Cómo demuestra este ejemplo la validez de tu definición? Y esta pregunta lleva al interlocutor a aplicar su concepto a situaciones concretas, ayudándoles a verificar y ajustar sus ideas basándose en ejemplos reales. Ahora pasemos a los ejemplos históricos, los diálogos socráticos más conocidos y famosos. Sócrates, tal como se presenta en los diálogos, ofrece numerosos ejemplos de cómo Sócrates utilizaba preguntas y respuestas, debatía con sus interlocutores hasta llegar a sus propias conclusiones. Por ejemplo, en el diálogo Eutinemo, Sócrates se encuentra con los sofistas Eutinemo y Dionisiodoro, donde practicaban esta retórica de arte de persuadir, ¿no? Que pretenden ganar debates sin necesidad de buscar la verdad. Entonces Sócrates utiliza su método para desmantelar sus argumentos y exponer la falta de sustancia en los sofistas. El diálogo empieza con que Sócrates pregunta a los sofistas sobre la naturaleza de la virtud y la sabiduría, desafiando sus afirmaciones superficiales y guiándolos a una reflexión más profunda sobre la verdadera naturaleza de las cualidades. Pregunta Sócrates. Sócrates pregunta: ¿cómo se puede ser virtuoso, tener la habilidad de la virtud, cuando no hay acuerdo sobre qué es la virtud en sí misma? Y el propósito de esta pregunta era aclarar y examinar la definición de virtud, mostrando la falta de coherencia en los argumentos de los sofistas, porque ellos tenían esa creencia que la habilidad era una virtud, y la habilidad en ese caso de la retórica era una virtud en sí misma. Pero Sócrates dice que ¿cómo va a ser una habilidad en sí misma si no sabemos qué es la virtud en sí misma, siendo virtud? Y también tenemos el diálogo en la apología de Sócrates. En la apología, Sócrates defiende en su juicio contra los acusadores de corromper a la juventud. La apología de Sócrates es la novela, es el libro que habla del debate que hay, de la mímica, de la escena donde Sócrates se defiende de los sofistas y del juez, y acepta, y Platón está ahí con sus amigos, y Sócrates se defiende de este juicio por corromper supuestamente a los jóvenes y no creer en los dioses, y utiliza el método socrático para defenderse y cuestionar las acusaciones en su contra. Sócrates interroga a sus acusadores y utiliza preguntas para demostrar la inconsistencia de sus diálogos. Por ejemplo, ¿cómo puede uno ser culpable de corromper a la juventud sin tener la intención de hacerlo? Esta pregunta hasta actualmente es muy brillante. ¿Cómo puede uno ser culpable de corromper a los jóvenes sin tener la intención de hacerlo? Aquí habla de la intencionalidad,
Acá habla de la causalidad y también pregunta, ¿es posible que uno actúe mal sin desear el mal? Y aquí nos relaciona lo que hace uno con lo que siente uno, ¿no? La experiencia externa con la experiencia interna y que la experiencia interna manifiesta a la otra o que la experiencia externa manifiesta a la interna. ¿Cuál es? Y esta es muy interesante y esta pregunta está diseñada para revelar la falta de evidencia y la debilidad de las acusaciones contra Sócrates, subrayando la dificultad de probar su culpabilidad. En el diálogo El Menón, Sócrates discute la naturaleza de la virtud y esta puede ser enseñada, ¿no? Y si esta, perdón, puede ser enseñada. Sócrates utiliza el método para explorar el concepto de virtud y la posibilidad de su enseñanza. Sócrates pregunta a Menón si la virtud puede ser enseñada o si es un conocimiento innato. ¿Cuál es para ustedes? Entonces, si la virtud es un conocimiento innato, perdón, ¿cómo puede enseñar algo que no se entiende completamente? ¿Cómo sabemos si alguien tiene conocimiento verdadero de la virtud, un conocimiento innato? Si esto es así, si el conocimiento se da, si la virtud, perdón, se da ya como un conocimiento innato, ¿cómo se puede enseñar algo que no se entiende completamente? Y este propósito ayuda a Menón a examinar la naturaleza del conocimiento y la enseñanza de la virtud, fomentando así una reflexión profunda sobre el tema. En cambio, en el diálogo del Fedón, Sócrates discute con sus seguidores la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte, ¿no? Poco antes de su ejecución utiliza el método socrático para explorar y argumentar a favor de la inmortalidad del alma. Sócrates plantea preguntas sobre la relación entre cuerpo y el alma, ya adelantándose a Descartes, y sobre cómo el alma puede ser inmortal. Entonces pregunta, ¿cómo puede el alma ser inmortal si está tan influenciada por las pasiones del cuerpo? ¿Qué evidencia tenemos de la existencia del alma después de la muerte? Y esta pregunta busca clarificar y examinar las pruebas y los argumentos a favor de la inmortalidad del alma, permitiendo una discusión más profunda sobre la filosofía de la muerte y también la filosofía de la vida. En el diálogo Cratilo, Sócrates explora la relación entre el lenguaje y la realidad, cuestionando si los nombres son arbitrarios o si reflejan la naturaleza de las cosas. Sócrates discute entonces como Cratilo, en Catrilo, sobre si el lenguaje refleja la realidad de manera precisa. Y pregunta, ¿los nombres que le damos a las cosas reflejan su verdadera naturaleza o simplemente convenciones arbitrarias que usamos para comunicarnos? Y esta pregunta invita a reflexionar sobre la relación entre lenguaje y realidad y a considerar el lenguaje como herramienta confiable para la comprensión del mundo. Entonces los diálogos socráticos de Platón ofrecen numerosos ejemplos prácticos de cómo Sócrates utilizaba el método para explorar ideas y cuestionar creencias y ayudar a sus interlocutores a llegar a sus propias conclusiones a través de preguntas abiertas, refutación constructiva y exploración profunda de los temas. Sócrates facilita la discusión crítica y reflexiva, promoviendo el desarrollo del pensamiento y la comprensión filosófica. Cuando trata de conectar el lenguaje que refleje la realidad más precisa, ya en cambio con Aristóteles tenemos que él ya categoriza lo que es las cosas en sí, ¿no? Y lo categoriza por medio del lenguaje. Y después vienen filósofos contemporáneos y nos dicen, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Lo que ves alrededor tuyo está construido por un tipo de lenguaje en tu mente. Y viene Kant y te hace, con la tabla de las categorías, te hace relacionar que el mundo exterior es una situación a priori intuitiva de la realidad, del entendimiento, de la mente. Entonces, tenemos también cómo el método socrático es aplicado en debates y discusiones modernas. Por ejemplo, en la educación, como hablamos antes, en una clase de filosofía el profesor plantea la pregunta, digamos, ¿qué significa vivir una buena vida? Y los alumnos responden que esto, de acuerdo a cómo ellos ven que es vivir una buena vida. Entonces, en lugar de proporcionar una definición, vivir una buena vida es tal, los estudiantes pueden explorar y debatir diversas perspectivas suyas, desarrollando sus propias conclusiones. En un ejemplo, en una entrevista también, en una entrevista con un político sobre política de salud, el entrevistador preguntaría,
¿Cómo puede garantizar su propuesta de salud universal que todos reciban atención médica adecuada sin aumentar los costos? Esta pregunta invita a una discusión detallada sobre las implicaciones y la viabilidad de la propuesta. En la resolución de conflictos y en la mediación, podríamos dar el ejemplo en una sesión de mediación de dos empresas en conflicto sobre un contrato. El mediador pregunta: ¿qué objetivos fundamentales están tratando de alcanzar ambas partes con este contrato? ¿Hay áreas en las que pueden encontrar un terreno común? Y se invita al diálogo. Y también en debates filosóficos, como por ejemplo en un debate sobre ética de la inteligencia artificial, un participante pregunta: ¿cómo conferimos la responsabilidad moral en el contexto de decisiones tomadas por algoritmos? ¿Y es posible que los algoritmos puedan tener responsabilidad ética similar a la de los humanos? ¿Qué pasa? Hace tiempo se planteó un problema en clases donde ¿qué pasaría si un dron con inteligencia artificial, por error de los algoritmos, comete un fallo y mata a un pueblo inocente y que está al costado de una tribu armada, un campamento terrorista, por ejemplo? Ahí el problema es de la inteligencia artificial o el problema es del creador de la técnica artificial, o del programador, o los que estaban haciendo el mantenimiento del software. ¿De quién es el problema? Y también en consultorías y coach. Muchas veces los coach son vistos de forma muy interesante estos últimos años, y utilizan este método socrático para ayudar a sus clientes a clarificar sus objetivos y tomar decisiones informadas. Los consultores o coach utilizan preguntas para guiar a sus clientes en el proceso de autorreflexión y planificación. También facilitan el autodescubrimiento y la toma de decisiones efectivas, ¿no? Un coach de vida pregunta a alguien: ¿qué valores fundamentales guían tus decisiones profesionales? Te preguntaría: ¿cómo se alinean tus metas actuales con estos valores? Y el coach trata siempre de clarificar y dar es el medio por el cual se da la autorreflexión y la planificación ya como forma de vida. Bueno, te ayuda en diferentes partes de la vida, ¿no? Es interesante tener un coach que mantenga esos resultados que tú quieres tener y te ayude o te brinde, te abre el camino a eso, ¿no? Porque se supone que él ya hizo aquello. Entonces el método socrático sigue siendo una técnica valiosa y aplicable a la variedad de contextos modernos, desde la educación hasta la la mediación y el coaching. Su enfoque en el cuestionamiento y el diálogo profundo permite una exploración crítica de ideas y facilita el desarrollo de una comprensión más completa y reflexiva. Al aplicar este método en debates y discusiones, se fomenta un ambiente de aprendizaje y descubrimiento continuo, promoviendo un pensamiento más riguroso y una comunicación efectiva. Llegamos, amigos, a la parte final. El siguiente episodio es Sócrates y la moralidad. En este episodio de Filosofía Antigua estamos tocando primero a Sócrates, que es importante, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar. Y recuerden, siempre hay filosofía en el mundo.